El Chaco, la guerra que Bolivia terminó ganando. El 14 de junio de 1935, al mediodía, se dio el alto al fuego en el campo de batalla de la Guerra del Chaco. Luego vinieron 3 años de negociaciones en los que Bolivia alcanzó sus objetivos: la salida al Atlántico y la defensa de su petróleo. Los titulares de prensa eran enormes con poca información. Radio Idimani, que había sido creada durante la guerra, emitía la noticia también con pocos detalles, pero la paz había llegado al Chaco. Eran otros tiempos en que no se contaba con satélites, como ahora, relata el historiador Pablo Michel al recordar ese mediodía del 14 de junio de 1935, cuando se dio el cese al fuego en el campo de batalla de la Guerra del Chaco, el conflicto bélico en el que Bolivia se enfrentó a Paraguay durante 3 años de 1932 a 1935. El acuerdo para el cese de hostilidades en el campo de batalla se había alcanzado en Buenos Aires, Argentina, el 12 de junio, y fue firmado por los cancilleres de Bolivia, Tomás Manuel Elío, y de Paraguay, Alberto Riart. Era el resultado del trabajo de un grupo mediador de diplomáticos, inicialmente de Brasil, Chile y Perú, que comenzó el 9 de mayo de 1935. El mediodía del 14 de junio se cumplía el acuerdo de paz en el campo de batalla, en Villa Montes. La noticia fue recibida con júbilo en Bolivia, pues la mayoría había perdido a esposos, hermanos o hijos en 3 años de guerra, añade el historiador. Paraguay también estalló emocionado. Las campanas de las iglesias repicaron, las sirenas de los barcos se adhirieron al júbilo y miles de personas civiles se congregaron frente al Palacio de López para celebrar la firma del protocolo de paz. El documento representaba el fin de una cruenta guerra que dejó gran cantidad de muertos y heridos en ambos frentes, se lee en una crónica del periódico ABC Color de Paraguay, publicado el 14 de junio de 2006. El júbilo no solo alcanzó a las dos naciones que durante 3 años se habían enfrentado en el campo de batalla, dejando como saldo miles de personas muertas, en ambos lados, también llegó a los países mediadores que, como Chile y Perú, por ejemplo, declararon ese 14 de junio de 1935 feriado en sus respectivos territorios. Este cese al fuego llegó después de la batalla de Villamontes, que había comenzado en febrero de 1935. Bolivia había salido airosa de este episodio, pues su ejército impidió que el paraguayo se apoderara de los pozos petroleros que había en el lugar. Este resultado bélico había sembrado en muchos bolivianos la sensación de que esta guerra, la más larga que enfrentó el país, debía seguir. Circularon muchas falsedades, como que Bolivia tenía posibilidades de ingresar a Asunción, capital de Paraguay, que se contaba con la posibilidad de continuar en la guerra. Se le echó la culpa a la diplomacia por parar el conflicto bélico. 80 años después, revisada la documentación, podemos ver que fue el momento oportuno de parar la guerra, ya había muchas vidas perdidas, tanto paraguayas como bolivianas, señala Pablo Michel. El historiador precisa que en el lado boliviano murieron 31.600 combatientes, mientras que en el paraguayo alrededor de 45.000. Esta es otra falsedad de que hubo 50.000 muertos en el lado boliviano, incluso páginas como Wikipedia hablaban de 60.000 muertos, cosa errada ya que todas estas cifras fueron sacadas al cálculo sin un sustento, ya que hasta ese poco la historiografía militar de Bolivia recientemente terminado su informe y dan cuenta que los muertos bolivianos nunca pasaron de los 32.000. Para Pablo Michel la guerra del Chaco representó un éxito para Bolivia pues logró sus objetivos: su acceso al océano Atlántico e impedir que Paraguay se apoderara del petróleo en el Chaco. Pero este resultado no solo se alcanzó en el campo de batalla, sino en las negociaciones que se encararon luego del cese de hostilidades el 14 de junio de 1935. El alto al fuego de 1935 marcó el inicio de una guerra fría entre Bolivia y Paraguay que culminó el 21 de julio de 1938, cuando se firmó el Tratado de Paz, límites entre ambos países. Con este acuerdo se concretaron los objetivos logrados por Bolivia. Primero, el país tiene acceso al océano Atlántico por el río Paraguay después de haber perdido su acceso al Pacífico. Lo segundo es que ningún pozo cayó en poder paraguayo. Hoy no hablaríamos de nuestra riqueza petrolera ni gasífera si no fuera por la batalla de Villamontes y este acuerdo diplomático en esta guerra fría entre 1935 y 1938, asegura Pablo Michel. Para el historiador otra ganancia que dejó la guerra del Chaco a Bolivia es que se convirtió en la antesala de la Revolución Nacional, 1952, que fue su catarsis. Toda Bolivia compartió la trinchera, todas las nacionalidades y apellidos estuvieron en ella y fue el momento en que se vio esa Bolivia profunda que no se conocía.
La Revolución Nacional no hubiera existido si no hubiera habido la Guerra del Chaco, una experiencia que nos permitió conocernos como país, concluye Mitchell. Al terminar la guerra ambos lados fueron compensados, ya que Bolivia recibió un cuarto de Chaco, pero como compensación Bolivia obtuvo hasta el último pozo petrolero, hasta la última mina, y hasta la última reserva de gas. Además los ríos que contienen agua dulce se quedaron también bajo soberanía boliviana, si bien al Paraguay, el territorio que se le otorgó carecía de petróleo, gas, minerales, y agua dulce. En compensación a todo, esto se le otorgó 3/4 del Chaco. Uno ganó menos tierra, pero obtiene riquezas incalculables y el otro, no obtenía riquezas pero obtenía más tierras. Si te gustó el video no olvides dejarme un buen like. Hasta la próxima.